Buenas tardes y bienvenidos al webinar Estados Unidos 2025-2029, los retos de la nueva presidencia de Trump, organizado por el Orden Mundial y el Área Internacional de Cámara Valencia. Mi nombre es Luz Martínez y antes de presentarles a nuestro panelista de hoy, queremos asegurarnos que podéis vernos y escucharnos correctamente. Para ello, simplemente recordaros que debéis activar en la configuración del sonido la opción audio del equipo. En caso de que no podáis escucharnos, comunicaros con nosotros a través del chat y os ayudaremos a resolverlo. En primer lugar, y ante la gravedad de la situación en Valencia tras el paso de la Dana, Cámara Valencia quiere transmitir sus condolencias a los familiares de los fallecidos y un mensaje de apoyo y solidaridad a toda la sociedad valenciana. Son muchas las familias, empresas, pymes y pequeños comercios que lo han perdido todo. Nuestro más sincero apoyo. También les vamos a compartir la web que canaliza la ayuda material para las personas y familias afectadas por esta Dana en Comunidad Valenciana. A través de ella tendrán toda la información de fuentes oficiales, donde podrán solicitar las ayudas, donde podrán hacer donaciones y donde también podrán mostrar su parte de voluntariado. Les recordamos que nuestra emisión es en directo, con lo que pueden formular sus preguntas a través del chat y las trataremos en el coloquio con nuestro panelista de hoy. A través de este chat les iremos enviando los enlaces donde pueden ver la oferta completa de jornadas y webinars programados para los próximos días y también el enlace a canal de YouTube de Internacional para los Negocios, donde podrán ver los vídeos y todos los webinars que hemos emitido hasta el momento. Esta jornada se enmarca dentro de la actividad que realizamos en la Europe Enterprise Network, del que Cámara es socio a través del consorcio SEIMED en Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y en la que apoyamos a las pymes en el crecimiento a nivel internacional e innovación junto con más de 50 países de la red. Sin más, quiero presentaros a nuestro ponente de hoy, Fernando Arancón. Él es director del medio de análisis internacional El Orden Mundial. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense y un máster en Inteligencia Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Presenta su podcast propio No es el fin del mundo y además ha participado en otros podcasts como Geopolítica Pop y Geopolis. Además es coautor del libro El mundo no es como crees, de 2020. También es colaborador semanal en los programas de radio Julia en la Onda, de Onda Cero, y también participan de forma habitual como analista internacional en programas de televisión, La Sexta o Televisión Española. Y por último, también ha realizado labores de formación y consultoría para los distintos organismos privados y oficiales, tanto nacionales como internacionales. También queremos anticiparos que, bueno, pues que Cámara Valencia Internacional se suman a esta parte de podcast y bueno, pues el Orden Mundial será nuestro colaborador y, bueno, de forma conjunta iremos elaborando podcasts y vídeos de manera que podamos ir analizando la geopolítica durante el próximo 2025. Así que, sin más, Fernando, darte la bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Puedes activar tu cámara y tu micro. Y bueno, pues ahora nos acontece Estados Unidos, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Nos gustaría que pudieras compartir con nosotros cuál es vuestro punto de vista y cómo lo veis. Y bueno, pues emplazaros también a todos los participantes a que vayáis elaborando vuestras preguntas y abriremos coloquio al final. Cuando quieras, Fernando. Eso es, hay muchas preguntas hoy que resolver. Muchas gracias, Luz, y muy buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo en este webinar. Menos de una semana después de las elecciones de Estados Unidos, pues yo creo que ya podemos empezar a entender un poco o a analizar qué está pasando y sobre todo qué puede pasar con Estados Unidos. Creo que es una de las grandes incógnitas. Porque además, bueno, ya he visto de hecho el informe de país de Estados Unidos que me habéis mandado y bueno, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, he visto que bueno, que el comercio con Estados Unidos sin inversión es bastante importante y eso ya digo, hace falta entender bien qué está pasando en Estados Unidos para en definitiva poder adaptarnos a todo lo que viene, ¿no? Voy a compartir la presentación y así ya entramos en materia. Si hay cualquier pregunta, luego lo podemos ir resolviendo. Te las trasladamos al final. Yo ahora te dejo con tu presentación y vuelvo al coloquio. Gracias. Pues venga.
Se debería ver bien, si no me equivoco. Venga, vamos a ello. Estas son un poco las preguntas que me gustaría que resumiesen la charla que nos toca hoy. La primera es, creo que la más evidente, ¿por qué ganó Donald Trump las elecciones? Que no sé hasta qué punto lo tenemos muy claro hoy, y menos todavía en el partido demócrata, que están un poco en shock. Luego la segunda es, la presidencia va a empezar en enero de 2025, es decir, Donald Trump ahora es presidente electo, pero todavía no es presidente, sigue siendo presidente Joe Biden, aunque esté en funciones, y el 20 de enero será la toma de posesión, y de 2025 a 2029 será esa presidencia de Donald Trump. En principio, la última que puede aspirar por cuestiones constitucionales. En Estados Unidos hay 2 mandatos como máximo, no es de manera necesaria 2 seguidos, suele ser lo habitual, pero se puede alternar, que es lo que le ha pasado con Donald Trump. Primero tiene uno, luego pierde y luego revalida ese mandato o vuelve otra vez a la presidencia en un segundo mandato. Entonces, en cualquier caso, Donald Trump no se podrá presentar de nuevo, sea por que no le deja la Constitución, sea porque la biología básicamente no va a estar ya muy a favor de que un candidato de más de 80 y pico años en 2029 pudiese presentarse a un tercer mandato. Luego también es importante que hablemos qué va a guiar la presidencia de Donald Trump, cuáles van a ser los pilares, las principales líneas políticas, las principales, líneas maestras que van a guiar la política económica, comercial, geopolítica, política exterior y otro tipo de políticas donde Estados Unidos tiene un peso preponderante en el mundo. De hecho, sin ir más lejos, porque yo soy muy friki, justo antes de esta charla me he metido, digo, a ver qué dice el New York Times. En realidad lo he hecho a ver si tenían ya actualizados los datos de las elecciones, que en Estados Unidos van con mucha pachorra, como bien sabéis. En España somos bastante rápidos recontando elecciones, es una virtud que tenemos, pero en Estados Unidos van muy a su ritmo. Todavía no tienen por ejemplo, los datos de la Cámara de Representantes, todavía no se saben los resultados definitivos, pero ahora mismo en la portada del New York Times, en la edición de Estados Unidos, las 2 principales noticias ya tienen que ver con la guerra comercial que va a tener Estados Unidos con China, para que veamos un poco la dimensión o la importancia que va a tener la cuestión económica, la cuestión comercial y sobre todo la cuestión de confrontación con China de guerra comercial, ¿no? Ya ahora mismo es un poco lo que está ya en la conversación pública. Luego también es importante que analicemos y que entendamos qué impacto van a tener esas líneas maestras en la propia Europa y, por supuesto, en España. Porque al final, nosotros este año también hemos renovado una nueva Comisión Europea. Hay bastantes elecciones en estos años, sin ir más lejos. En Alemania podemos tener un nuevo gobierno en el mes de marzo, abril a más tardar. Eso también va a tener profundas implicaciones para la situación europea, la relación transatlántica, incluso la guerra en Ucrania. Luego también es importante que entendamos qué papel relevante o qué impacto va a tener con China, y luego el impacto que la presidencia de Donald Trump puede tener para otros asuntos internacionales de relevancia. Pueden ser países más secundarios, pero también importantes, son menos importantes para España. Ahí está, por ejemplo, todo el tema de Israel y Palestina, en general de Oriente Próximo, pero también puede ser Marruecos, puede ser la cuestión del cambio climático, puede ser un montón de cuestiones, ¿no? Donde la presidencia de Donald Trump va a tener un papel bastante relevante. Ya digo, estas son un poco lo que va a estructurar el webinar, la charla de hoy. Lo primero, la pregunta del millón. ¿Por qué ganó Donald Trump? Este mapa que veis es el nuestro, el del orden mundial. Ya le damos los 312 compromisarios a Donald Trump, porque hasta hace bien poco el New York Times todavía no lo confirmaba, hasta que no han confirmado resultados en Arizona y Nevada, que ya digo, han tardado una semana en recontar, no le ha dado esos candidatos. Pero en cualquier caso el resultado es este. Donald Trump 312 compromisarios, Kamala Harris 226. Luego en voto popular hemos visto que la diferencia no ha sido tanto, han sido 3 millones y poco de votos de diferencia. 70 millones, 71 a 74 aproximadamente. Para que veamos también que a veces se distorsiona un poco el voto popular con el voto del colegio electoral. En cualquier caso, hay una idea clara que debemos, ya digo, tener algo, que es central. Es que Donald Trump ganó en los 7 estados clave que básicamente donde se jugaban las elecciones a ambos candidatos. Eran Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada.
Algunas encuestas le daban algunos a Kamala, las más optimistas le daban Michigan, Wisconsin y Pensilvania, quizá Arizona o Nevada. La mayoría sostenían que Carolina del Norte y Georgia iban a ser para Trump. Las dudas, sobre todo, iba a estar en el estado de Pensilvania, que si llevase Pensilvania iba a tener básicamente todo, el 80% hecho. Luego, a lo mejor, si Kamala ganaba Pensilvania y Michigan o Pensilvania y Arizona, lo podía tener, y lo mismo Donald Trump. Si Donald Trump ganaba Pensilvania, con lo que sacaría en, pues eso, en Georgia, en Carolina del Norte, si ganase algún otro estado, también ganaría. Es cierto que eran resultados por la mínima, pero en cualquier caso, bueno, era una victoria de Donald Trump, lo que solían pronosticar o hacia donde se decantaba la mayoría de encuestas. Pero ya digo, esto es el mapa electoral, es un poco ya digo, como el resultado final. Luego vamos a ver más implicaciones, porque en Estados Unidos, cuando votan, se pueden votar de todo, no solo votan presidenciales, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Esta cuestión, este mapa es del New York Times, y es básicamente cómo se ha escorado el voto en los distintos condados en relación a 2020, a las anteriores elecciones que gana Joe Biden. Creo que no hace falta muchísima interpretación, es decir, lo que ha habido es una enorme trasvase de votos en muchísimos sitios hacia Donald Trump. Ahora iremos a los motivos, pero básicamente sí que demuestra que territorialmente hablando, buena parte del país, especialmente las zonas más rurales, han votado más en cantidad y sobre todo a nivel relativo a Donald Trump. Que tanta flecha roja no haya supuesto un gran aumento de voto para Donald Trump no es tanto, es básicamente porque al final la cantidad de gente que vive en las zonas estas de rojito es muy poca. Son condados rurales donde, ya digo, vive muy poquita gente, y por tanto, aunque haya un gran trasvase de votos de un candidato a otro o de la abstención a Donald Trump, realmente en términos cuantitativos no suma mucha gente. Aunque parezca mentira, los pocos puntitos de azul donde aumenta el voto a Kamala Harris son grandes ciudades. Y al final, grandes ciudades vive muchísima gente, por tanto, que suba el apoyo a un candidato en una ciudad puede suponer muchísima más gente de la que el resto del estado rural vota a otro candidato. Por tanto, aquí aquí en el estado de Georgia, las pocas flechas azules que se ven es la ciudad de Atlanta y alrededor, que vive un montón de gente. Pues al final eso para Kamala Harris ha sido muchísimo voto, pero claro, todo alrededor del estado, los estados rurales y demás del medio oeste, pues se ha decantado para Donald Trump. Pero en cualquier caso es sintomático de este tipo de cambios, ¿no? Y en buena medida, sobre todo se ve, por ejemplo, en Pensilvania, en estados clave, en Michigan, que al final es un estado muy potente, muy industrial, se ve cómo ese tipo de viraje de apoyos pues han decantado mucho la presidencia. En cualquier caso, para que veamos un poco en los delicados equilibrios y finos equilibrios en los que se maneja Estados Unidos, el número de votos que dentro de los estados, lo que llamaban, porque ya no existe, el muro azul, que básicamente los estados de los Grandes Lagos, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, ha sido de unos pocos cientos de miles de votos, entre los tres, hacia Donald Trump. Eso ya nos dice un poco la magnitud de lo estrecho de la victoria. Es decir, a lo mejor si Kamala hubiese sacado 200.000 votos más en esos estados, hubiese ganado ella. O sea que al final las elecciones de un país con 240 millones de electores, se pueden decidir por 200.000, 300.000 votos. Esa es la realidad que tenemos en Estados Unidos, y por eso las presidenciales son tan críticas, ¿no? Ahora veremos en detalle cómo está cambiando el país en ese aspecto. Pero yendo a los motivos principales por los que gana Donald Trump, hay uno que es fundamental, y es la inflación. Ahora veremos cómo influye la percepción de la economía en relación a la realidad económica en una victoria u otra, pero está claro que la inflación ha sido un elemento fundamental en la victoria de Trump. La idea de que para mucha gente, sobre todo aquella con menos poder adquisitivo y de entornos semiurbanos o rurales, la idea de que la vida se ha encarecido mucho, que la vivienda es más cara, que los productos de primera necesidad son más caros, la lista de la compra para que nos entendamos, hasta los coches han subido de precio, que en Estados Unidos tiene mucha importancia el vehículo privado, pues al final esa idea de encarecimiento, que es cierto porque como podemos ver ha habido muchísima inflación, una sensación de que
el país va económicamente mal, de que todo se está desmadrando, de que bueno, la economía nacional, ya digo, se descompone. Todo esto ocurrió durante la presidencia de Joe Biden, porque al final la inflación de Estados Unidos, como nos ocurre en España y en Europa, viene sobre todo por el desbarajuste que se produce con la invasión rusa de Ucrania, que se disparan los precios de la energía, se trastoca toda la logística internacional, también viene además un poco heredado de la época de la COVID, todo el tema de la logística, pero en cualquier caso hay un repunte de los precios, se dispara la inflación en Europa y en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo suben un montón las tasas de interés para contener esa inflación y todo se encarece. Todo se encarece, también el tema de los préstamos, las hipotecas y demás, todo se encarece y eso, pues en buena medida, los sueldos no van en consonancia, ¿no? Y eso los trabajadores estadounidenses lo han notado mucho y también lo han penalizado mucho. Al final, en términos económicos, la inflación ha sido, sin duda alguna, la tumba electoral de los demócratas, que no han conseguido un poco pues, convencer al electorado de que la economía nacional iba mejor de lo que ellos percibían. Ahora es importante que veamos esto. Pero también nos trae una lección, y es que fuera de Estados Unidos o para cualquier otro país, lo podremos ver en Alemania quizás en unos meses, y es la importancia de la inflación como kingmaker, en el sentido de si un gobierno, por muy bien que lo haya hecho, ha subido la inflación y no ha conseguido atajarla, ese gobierno, como se llegue a unas elecciones, es muy probable que pierda. Y eso beneficie a la oposición. Eso ya digo, si exportamos, nos relacionamos con muchos países donde puede haber un cambio de gobierno pronto, que sepamos que la inflación, si tiene una inflación alta, puede suponer un cambio de gobierno y, por tanto, de políticas económicas, políticas comerciales, política exterior, etcétera, etcétera. En Estados Unidos es cierto que en el último año la inflación está más o menos contenida, como se puede ver en la gráfica, o sea, el pico de 2022 es un desmadre absoluto, pero en cualquier caso es una tendencia que venía agravándose desde el 21, o sea, que ahí todo el tema de la disrupción de las cadenas logísticas después de la pandemia ya jugaba un poco de presión al alza, que viene, ya digo, a hacer como techo en cuanto Putin invade Ucrania en febrero del año 2022. Luego se ha ido moderando, pero en cualquier caso no ha sido suficiente. Esto es lo que decía de la percepción de la economía. Este gráfico es del New York Times, como se puede ver, y básicamente es cómo perciben los demócratas y cómo perciben los votantes republicanos cómo marcha la economía. Y aquí se pueden ver dos cosas bastante curiosas, y es en el momento en el que el presidente del signo contrario llega al poder, la percepción del desempeño económico en los votantes opuestos cambia radicalmente. Es decir, si gobiernan los tuyos, la economía va muy bien; si gobiernan nosotros, la economía va muy mal. Y esto en cuestión de meses cambia. Ya avanzo que la economía estadounidense no ha cambiado tanto en estos meses. La economía de Estados Unidos, con Donald Trump en el periodo 2016-2020, va muy bien, y la economía de Estados Unidos en el periodo de Biden, 2020-2024, va muy bien. El PIB crece a muy buen ritmo. El desempleo, básicamente, Estados Unidos está en pleno empleo desde hace ya muchísimo tiempo. De hecho, tenían el problema en Estados Unidos de que estar ajustándose al pleno empleo, es decir, básicamente no poder aprovechar más sus recursos humanos, podía estar también incentivando la inflación, en el sentido de que, como no hay trabajadores suficientes para llenar las vacantes, lo que se hace es ofrecer mayores salarios para conseguir robarle a la competencia a los empleados, y eso al final genera pues, cierta presión inflacionista porque en definitiva hace subir los precios. Claro, mayores salarios, mayor consumo, inflación, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es ver cómo durante la época de Obama, para los demócratas, la economía iba bien y para los republicanos iba fatal. En cuanto llega Trump, la economía pasa a ir maravillosamente bien para los republicanos y empieza a ir peor para los demócratas. Que es cierto que aquí los demócratas se comportan de manera más gradual que los republicanos. Los republicanos son o todo o nada, o la economía va fantástica o la economía va fatal. Los demócratas en ese sentido sí que son más de una escala de grises, por así decirlo. Luego es cierto que el coronavirus es una época como muy atípica, pero en cuanto llega Biden, para los demócratas, que la economía iba fatal con Trump, pues empieza a ir muy bien. Y viceversa, para los republicanos, que durante el coronavirus la economía iba bastante bien, pues en cuanto entra Biden, la economía va fatal. Y en esa situación es cuando, esa disparidad, es un poco por donde se han juntado las elecciones. Al final, en 2024, para los demócratas,
la economía no iba tan bien como para justificar quizás un voto tan masivo a Biden, porque al final, pues no sé qué cifras serían, un 60% aproximadamente. Quiere decir que había una masa crítica dentro del votante demócrata que reconocía que la economía no iba bien. Y aquí es donde entra la cuestión de la inflación, ¿no? Pero es que directamente para los republicanos no debe superar el 5-10% de considerar que la economía va bien. Insisto, estos son percepciones. La economía, obviando la inflación, que es cierto que ha sido un problema, pero como hemos visto aquí, la inflación desde mediados de 2023 más o menos está en unos niveles razonables, al menos por debajo del 4%, esto no se ha traducido en una mejora de la percepción económica, al menos para los republicanos. Y esto al final lo que nos dice, ya digo, es la importancia de la percepción en la percepción de la situación económica en definitiva para un gobierno, ¿no? Que al final, pues lo vemos aquí en España, que el gobierno insiste mucho en que el PIB crece tanto y que va a ser la economía de la OCDE que más crezca, pero al final luego la percepción económica está muy relacionada con que la inflación se está comiendo los sueldos, con que el acceso a la vivienda es complicado. Entonces, en esa brecha entre lo percibido y lo real, o al menos las cifras macro, pues es donde a menudo se pueden jugar los gobiernos esa reelección o las posibilidades electorales, que es lo que le ha pasado, en este caso, a los demócratas, porque no han podido revalidar el gobierno de Estados Unidos. Y aquí también otro factor importante a tener en cuenta con la cuestión de Estados Unidos y de por qué gana Donald Trump. Y es que Estados Unidos es un país en constante cambio. Si os acordáis, hasta las elecciones anteriores de 2020, se decía que Ohio, que es este estado que está aquí en el cinturón del óxido, pegando con los grandes lagos, era, además de un estado bisagra, un swing state, el típico estado de si ganan las elecciones en Ohio, o sea, el ganador de Ohio ganará en el país, ¿no? Porque era un estado como muy representativo de cómo estaba Estados Unidos, su heterogeneidad y tal, y como que era un buen predictor. Pues este año Ohio ha votado, ampliamente en favor de Donald Trump y ya ni siquiera se le consideraba swing state o estado bisagra. Básicamente se le daba como un estado republicano. Es decir, que al final los estados, por su economía, por su demografía, por los cambios culturales, van cambiando. Y estados que hace 20 años eran muy republicanos, hoy pueden ser demócratas, como ha pasado, por ejemplo, en Nevada y Arizona, que este año han sido republicanos, pero en otras elecciones, ganaban los demócratas, ya son estados competitivos para los demócratas. Y estados a lo mejor que antes eran o que podían ser demócratas, ahora ya son claramente republicanos, como es el caso, por ejemplo, de Ohio. Y veremos, por ejemplo, si en Michigan y en Wisconsin se quedan establecidos ya como swing states o como ya pro-republicanos. Esto al final tiene que ver con que, insisto, además de que la economía de Estados Unidos es muy dinámica, también la inmigración y los cambios demográficos y culturales inciden mucho. Estados Unidos es un país donde hay muchísima movilidad, en el sentido de que es muy fácil que la gente pues nazca en un sitio, estudie en otro y trabaje en otro más allá. La gente cambia relativamente fácil de lugar de residencia y de trabajo, no tanto como en Europa, que nos gusta la terreta, pero en Estados Unidos eso no ocurre. Y eso al final provoca, por ejemplo, que algunas tendencias como la deslocalización de Silicon Valley, que lo vemos aquí en la costa de California, muchas empresas de Silicon Valley tecnológicas, como California y sobre todo San Francisco, se han encarecido muchísimo, están buscando otras ciudades relativamente cercanas donde puedan llevar su producción, sus equipos. Y aquí entran, por ejemplo, Nevada, entra, por ejemplo, Arizona y entra, por ejemplo, también la zona de Texas. Y al final lo que tú tienes es, si una empresa tecnológica se muda a Texas, se muda a Arizona, trae consigo un perfil muy cualificado, normalmente cosmopolita, que tiende a votar demócrata, además es urbano, y eso al final hace que las ciudades de esa zona fronteriza, del sur de la zona fronteriza con México, aumenten a nivel, por decirlo, el electorado demócrata urbano. Y eso puede provocar que a lo mejor no en 4, pero a lo mejor en 8 o 12 años, estados como Texas, también depende aquí del público, del electorado latino, estados como Texas puedan ser competitivos para los demócratas, que esto hace, ya digo, 20 o 30 años era impensable. O sea, Texas, el típico estado de petróleo, cowboys, sombreros de ala ancha y republicano, vamos, como el que más. Pues entendamos que el mapa de Estados Unidos va a ser muy cambiante. De hecho, este mapa es lo hicimos para las elecciones de 2020. No se ha quedado obsoleto, pero ya hay cosas
que de una elección a otra hayan cambiado. Y si lo hiciésemos ahora, empezaría algunas cosas a cambiar. Por ejemplo, la idea del cinturón del óxido y la idea del muro azul, pues se puede estar desvaneciendo. Pero en cualquier caso, sí que entendamos también una brecha muy evidente es la campo-ciudad. O sea, cuando, yo qué sé, pues corresponsales o vamos a una ciudad de Estados Unidos, un Nueva York, Filadelfia, Boston, San Francisco y tal, incluso ciudades del medio oeste, un Austin en Texas, Denver en Colorado, pueden decir, ay, qué prodemócrata es todo. Sí, porque las ciudades son especialmente favorables a los demócratas, pero luego tenemos una masa territorial enorme con poca población, pero donde se vota favorablemente a los republicanos y además sin ningún tipo de ambas. O sea, que al final hay un apoyo bastante fuerte. Entonces, entendamos un poco los contrastes y esas dos almas que todavía existen en Estados Unidos de voto urbano y en las costas favorable a los demócratas y más voto rural, zonas alrededor de las ciudades, cinturones periurbanos más favorables a los republicanos. Luego también la cuestión de Florida, que este año ha sido bastante sorpresiva. Pero bueno, una vez ha ganado Donald Trump, también es interesante entender qué retos tiene el país por delante, porque son muchos. Una de las cuestiones principales es la cuestión migratoria. De hecho, fue una de las grandes banderas de la campaña de Donald Trump, ¿no? Deportar a un montón de ilegales, porque es cierto que durante la presidencia de Joe Biden fue el récord de entradas ilegales en Estados Unidos. Y Donald Trump, y al igual que ocurrió durante su primer mandato, ha prometido poner freno a esta entrada de personas en situación irregular, sobre todo que vienen desde, bueno, entran básicamente por México, pero vienen de toda Centroamérica, también de Sudamérica, etcétera, etcétera. En este mapa, por ejemplo, se pueden ver los principales puntos de cruce. Aquí también es una cosa importante, si os fijáis, y regreso a este mapa, las zonas fronterizas con México son favorables a los demócratas. Esto no solo tiene que ver con los inmigrantes que se han nacionalizado, que también, sino con que en general la población que está más en contacto con esa realidad migratoria suele ser más favorable a las tesis demócratas que a las tesis republicanas. Cuando Trump, por ejemplo, azuza, y lo veremos en cuanto llegue a la presidencia, incluso antes, con el tema de los inmigrantes irregulares, lo que hacen o que dejan de hacer, podían ser los haitianos comiendo perros en Ohio o cualquier otra cosa que se le ocurra. Eso lo veremos un montón de veces. A quien apela ese mensaje no es al votante fronterizo, sino al votante que está lejos de la frontera. De hecho, en Estados Unidos, en las elecciones de 2020, se vio con claridad una cosa que es, a mayor distancia que estaba el votante de la frontera, mayor preocupación tenía por la cuestión migratoria. Esto es ya digo, contradictorio, pero que apela mucho a los sesgos, a los prejuicios que puede tener el votante republicano, que en la zona fronteriza, como están más en contacto con esa realidad, pues no le compran. Pero en cualquier caso, esto sí que es un reto. También un peligro para el propio Estados Unidos, y me explico. Estados Unidos, como le ocurre a buena parte del mundo occidental, pero también a países como a China, por ejemplo, sabemos que tenemos el reto del envejecimiento. Y al final, la gente joven que estamos en la pirámide poblacional por debajo, en los estratos inferiores, somos menos que los estratos de gente de 50, 60, 70 años, que es mucho más grande en términos demográficos. Y Estados Unidos, como ya he mencionado, tiene el problema, bendito problema por otro lado, de que tiene pleno empleo. Y como tiene pleno empleo, necesita más gente sumándose a la economía para básicamente ser mano de obra. Aquí Estados Unidos puede tener el problema de que si es muy duro contra la inmigración, se muera de éxito, en el sentido de se corte su propia capacidad de seguir incorporando gente a la economía, y no es que la economía colapse, pero llega un momento en el que no puede crecer, porque al final solo crece si mete en el sistema más mano de obra. Si deja de entrar tanta gente en el país, sea de manera legal o ilegal, o sea, de manera regular o irregular, puede tener el problema de que la economía, como por decirlo, muera de éxito, no pueda seguir creciendo, se recaliente y entre en crisis. Este es un escenario que ya digo, es real. También pensemos que al final, en un mundo, ya digo, donde hay más gente más mayor que gente más joven, los inmigrantes jóvenes pueden convertirse en un recurso estratégico. Igual que podemos hablar de minerales, pues al final los recursos humanos son fundamentales para una economía, y aquí Estados Unidos tiene un poder de mucha atracción de gente, que si lo rechaza, por así decirlo, puede verse ante esa situación, sobre todo de cara a competir con China. El otro día miraba la estadística
Yo la verdad es que no, o sea, me sorprendió muchísimo. La edad media de Estados Unidos, la edad media de la población, está un par de décimas por encima de la de China. Si China tiene ahora el reto de que comienza a envejecer y a decrecer su población en términos de crecimiento natural, porque al final a China emigran relativamente poca gente, Estados Unidos puede ganar mucha ventaja económicamente hablando a China si Estados Unidos consigue seguir metiendo gente en su economía que le siga dando impulso y pueda seguir permitiendo que el PIB crezca. O sea que aquí también hay una derivada no ya solo nacional sino de discurso migratorio, sino incluso de cuestión de geopolítica, de luchas entre las dos grandes potencias económicas del mundo. ¿Cómo gestiona cada una la entrada de nuevas personas, de nuevos recursos humanos en un contexto internacional de envejecimiento? Eso también es una variable interesante que la presidencia de Donald Trump va a tener que valorar, ¿no? Hay algunos analistas ahora dicen que quizá no es tan duro Donald Trump en su reforma migratoria precisamente por este factor, además de no enfadar a muchos votantes. Pero la gestión de estos recursos humanos, ya digo, puede ser un poco tiro en el pie para Donald Trump porque básicamente capa la posibilidad de meter nuevos recursos humanos en la economía estadounidense. Luego también otra cuestión que pues, creo que bastante conocida, que es la cuestión del fentanilo. Al final es una crisis de salud pública, pero que también impacta en la economía y donde destina muchísimos recursos. Creo que al año siguen muriendo cerca de más de 70.000 personas por sobredosis de fentanilo, ¿no? Y en muchos estados también, zonas de votante republicano importante, pues es un problema muy grave, ¿no? Y es una crisis de salud pública que Estados Unidos no está sabiendo atajar y donde puede, ya digo, tener un problema bastante relevante. Porque además eso afecta a la economía, incide todavía más en recursos humanos que al final quedan, pues, yo qué sé, tienen edad de baja, no pueden trabajar o están medicados o lo que sea. Entonces, ya digo, para un país como Estados Unidos, donde la sanidad pública es inexistente y todo está privatizado, esto, ya digo, supone un problema también por deudas hospitalarias, todo el tema de las farmacéuticas, su poder, no digo en un sentido conspirativo, sino que al final hay un evidente intento de influencia del Big Pharma, de las grandes farmacéuticas en Estados Unidos para que bueno, no se legisle de manera muy dura contra este tema y demás, ¿no? Otra cuestión importante que también puede tener muchas repercusiones para nosotros es el tema de cómo reindustrializar, ¿no? Donald Trump ha insistido mucho en su presidencia con un mensaje, además del típico Make America Great Again, que es como, ya está, o sea, es el lema por defecto. La idea, esto también tiene que ver con la inflación, la idea de I'll fix it, lo arreglaré, yo lo arreglaré. Esta es la idea un poco de la presidencia de Biden ha sido como mucha pucera en temas económicos, yo arreglaré el desaguisado que han montado esta gente. Pero al final la idea de I'll fix it, independientemente de la inflación, también tiene que ver con reindustrializar y devolver la actividad económica a muchas zonas industriales o exindustriales o en declive industrial de la parte occidental de Estados Unidos, de la zona de los grandes lagos. Aquí en el mapa lo podéis ver. Estos son estados, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que insisto, fueron los absolutamente determinantes en la derrota de Kamala Harris y en la victoria de Donald Trump. Y los tres tienen en común que son todavía en parte, pero han sido sobre todo grandes estados industriales de Estados Unidos y de un tiempo a esta parte son más frágiles, están en declive, han tenido graves problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos como tres arcos o tres sectores. El arco del automóvil, que es sobre todo de la zona de Michigan. Obreros del automóvil era uno de los nichos, por así decirlo, que se decía que podía decantar en favor de Trump las elecciones. Pues aquí está el famoso caso de Detroit, que ciudad que se quedó hecha un desastre y tal, mítico lugar del automóvil, pero que se quedó hecho un Cristo, pues una zona de un declive. Toledo, que es donde fabrica Jeep, la empresa Jeep, pues tiene ahí una fábrica, pero en cualquier caso todo esto está lleno de fábricas de distintas marcas de automóvil. Luego una región de siderurgia que además se relaciona con el arco, por así decirlo, de carbón de los Apalaches, de los montes Apalaches, que también engancha con Pensilvania, típica industria pesada, pero muy obrera en el sentido de los años 50, 60 y tal, que entra en declive. De hecho, si veis, no sé si la habéis visto, es que la vi, como hace poco estuve de vacaciones, me puse a verla en Netflix, la película está de Hillbilly Elegy,
que es básicamente o sea, J.D. Vance, el que va a ser vicepresidente de Estados Unidos, se hizo famoso porque escribió un libro, Hillbilly Elegy, que luego Netflix adaptó como película. Y ahí se ve muy bien en la peli, juega mucho con la nostalgia, ¿no? O sea, es un libro en el sentido ya, si sabes quién lo escribió, pues sabes un poco por dónde tira, ¿no? Pero la idea de que en los años 30, 40, 50, esas zonas de Ohio industriales, creo que sí, creo que es en Ohio donde hay, esas zonas industriales de Ohio, donde había muchísima industria, muchísima prosperidad, un montón de gente trabajando, en los 90 aquello ya era un desastre, estaba todo desindustrializado, casas ya de estas tapiadas que le ponen tablón los estadounidenses, o sea, esa idea de la decadencia y estamos en decadencia ha calado mucho en estas zonas de los Grandes Lagos, también en otras de Estados Unidos, también en la periferia de Filadelfia y tal. Y al final Donald Trump apela, uno de los caballos de batalla es reindustrializar esas zonas, volver a llevar actividad, volver a traer fábricas a esas zonas que en definitiva le devuelvan un poco la vitalidad y el dinamismo económico perdido, ya digo, en muchos de estos estados de Estados Unidos. Y esto, insisto, va a ser fundamental para nosotros, para lo que nos toca en los europeos. Y aquí también, para seguir avanzando en esto, es la idea de qué va a guiar la presidencia de Donald Trump. ¿Cuáles son las...? Es difícil estar un poco en la mente de Donald Trump, que es un poco errática, pero en cualquier caso sí que hay varias ideas que podemos tener claras o más o menos, bueno, sí que podemos intuir por dónde puede ir Trump, ¿no? La primera es la idea de la imprevisibilidad, o sea, eso debemos tenerlo claro. Aunque, bueno, se sabía, ¿no? Durante su primer mandato, sabemos que hay veces que toma decisiones porque estaba viendo la tele en la Casa Blanca, la Fox por la mañana, ponía un tuit porque había visto no sé quién comentar algo y decía, no, esto no es cierto y voy a hacer una política que lo revierta o que lo lleve por este lado. O sea, eso en términos de diseñar y gestionar políticas públicas no es la mejor manera, en el sentido de que al final es una forma un poco arbitraria de hacer política y que pues no da cierta seguridad. Entonces, los prontos, por así decirlo, y las ideas a veces un poco peregrinas que se le ocurren a Donald Trump, sí que puede dotar de cierta imprevisibilidad a su presidencia. O sea, que no nos esperemos, es cierto que estamos un poco curados de espanto de su primer mandato, pero que no nos extrañe ver que de repente, por un día para otro, toma una decisión que podemos interpretar casi que es aleatoria o que no tiene sentido y a lo mejor es que pues, lo ha pensado ese día o se lo ha sugerido un asesor o lo ha visto en la Fox. O sea, que hay cuestiones que en el cerebro de Donald Trump actúan de manera que nosotros no logramos entender a veces bastante bien. La segunda idea es la arbitrariedad. El primer mandato de Donald Trump tuvo un problema, en cierto sentido, de que rotó un montón de gente, es decir, tuvo 4 asesores de seguridad nacional, un montón de secretarios que rotaban, pero no se llevaban bien, y un día Donald Trump se enfadaba porque le iban la contraria y lo echaba. Ese tipo de comportamientos, ya digo, da una sensación de cierta desconfianza de en cualquier momento, yo creo que va a ir por aquí, pero Donald Trump se enfada y va por aquí. Entonces, ya digo, también estemos un poco acostumbrados o vayámonos haciendo la idea de que eso puede ocurrir. Luego, otra cuestión importante, yo es algo que esto sí que es fundamental, es que hasta al menos 2027 Donald Trump va a tener un poder no ilimitado, porque le faltan mayorías, sobre todo en el Senado, pero casi. Y es un alineamiento de los planetas que yo no recuerdo de hacía mucho tiempo, porque Donald Trump o los republicanos, que el Partido Republicano en buena medida está ya secuestrado por el trumpismo y esas lógicas, o sea que en la práctica es lo mismo. Va a tener la presidencia, la Cámara de Representantes, que aún están contando, porque, insisto, van con pachorra, pero muy probablemente la ganen los republicanos, el Senado, es decir, tendría ejecutivo, legislativo, y luego también Donald Trump va a tener el control o la influencia en el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, recordemos, que hay una mayoría de jueces conservadores, porque son cargos vitalicios y hasta que no dimiten o no se mueren, no se puede nombrar uno nuevo. Y Donald Trump, pues coincidió que en su primer mandato hubo varias vacantes, que se murieron o dimitieron, y entonces nombró a varios jueces conservadores, y entonces eso le dio pues mucha influencia, porque ahora mismo hay una mayoría conservadora en el Supremo y además con jueces relativamente jóvenes digo 50 años, pero pensemos que a lo mejor están hasta los 80. Entonces, tienen a lo mejor una ventana de mayoría de 20, 30 años los republicanos ahí para pues interpretar la Constitución, un montón de leyes, o sea, que es un poder bastante importante. Ahora mismo controla esos 3 poderes, 4 cámaras, porque Cámara de Representantes y Senado hacen el legislativo. O sea, ya digo, es algo que
es raro que ocurra. ¿Qué ocurre en 2027? Que habrá midterms, elecciones de medio mandato, donde se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Ahí, pues es posible que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes, no sé si el Senado, pero ahí se puede reequilibrar un poco el legislativo. Pero hasta 2027 Donald Trump va a tener muchísimo poder, probablemente lo use, y quizá a partir de 2027, en la segunda mitad de su mandato, se reequilibre un poco. En cualquier caso tendrá la presidencia, probablemente retendrá el Senado y va a tener, salvo que se empiezan a morir todos los jueces conservadores, seguirá teniendo mayoría en el Tribunal Supremo. Entonces, ya digo, de cara a llevar ciertas líneas políticas, si estás en el poder, la verdad es que es un escenario con el viento bastante a favor. Y luego, por la parte económica, que es la que más os interesará, va a volver el proteccionismo a Estados Unidos. Donald Trump lo ha dejado muy claro. Lo que decía antes, si vais a la portada del New York Times, ya las dos primeras noticias que hay son claramente proteccionistas y de guerra comercial, pero va a ser la tónica habitual. Además, en principio va a ser más dura el proteccionismo que la de su primer mandato, como que esta vez le va a meter una marcha. Esto lo vamos a ver también algo más en profundidad. Luego va a haber una tendencia también importante de unilateralismo y bilateralidad o bilateralismo. Esto lo digo en contraposición al multilateralismo, es decir, nos juntamos todos los países y llegamos a o muchos, y llegamos a un acuerdo común sobre X asunto. Eso a Donald Trump no le gusta nada. Y durante su primera presidencia lo dejó claro y nunca actuó de tal manera. Donald Trump actúa de dos formas. De manera unilateral, es decir, yo disparo y luego pregunto, te pongo aranceles y luego ya si quieres en un par de años negociamos, te pongo sanciones tecnológicas, China por ejemplo, y luego ya si quieres negociamos, o de manera bilateral. Actuar de manera bilateral lo que produce o lo que provoca es que al final hay una negociación mucho más favorable para Estados Unidos, porque esto al final lo que provoca es que Donald Trump, en vez de juntarse con todos los países en en el seno de la Organización Mundial del Comercio para regular los aranceles sobre los vehículos, alimento, lo que hace Donald Trump es coger a un país y negociar de tú a tú. Como yo voy a negociar contigo, me da igual el resto. ¿Qué pasa? Que al final, como todos los países son economías más débiles que Estados Unidos, por lo general Estados Unidos tiene ventaja y Donald Trump aprovecha esa ventaja. Donald Trump a lo mejor nos plantea, o le plantea a Canadá, pero a lo mejor plantea a la Unión Europea, hacer un tratado de libre comercio o renegociar el que tenemos, ¿no? Pero vamos a negociar entre ellos y nosotros. No va a ser un gran acuerdo internacional. Y en ese tú a tú es donde va a estar la ventaja porque Donald Trump nos va a presionar, o a quien sea, o a Canadá, o a México, o a India, o a China, o a, yo qué sé, o a Zambia, el país que le toque. Donald Trump aprovecha mucho esa idea. Luego también la idea del tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo no es chunda chunda con cítaras y laúdes, sino la idea de que muchos grandes jefes de Silicon Valley, el caso más evidente creo que es Elon Musk, pero no es el más importante, van a tener muchísima influencia en el gobierno. Y al final lo que van a buscar es construir grandes campeones digitales que tengan bastante poder global, pero también que tengan mucha mano dentro del gobierno de Estados Unidos. Ya digo, Elon Musk es el ejemplo más conocido, porque al final, bueno, le ha dado un apoyo explícito, pero hay una de las piezas fundamentales es Peter Thiel. Peter Thiel estuvo en PayPal, J.D. Vance, el vicepresidente, el futuro vicepresidente, le conoce porque trabajó con él y al final, ya digo, plantea un gobierno de las corporaciones tecnológicas. Es una idea un poco distópica, pero al final es una élite, la de Silicon Valley, o esta élite de Silicon Valley, un poco particular y están haciendo influencia en el gobierno de Donald Trump por ese lado, sobre todo por el lado de J.D. Vance, no tanto por el lado de Trump, que está todavía hecho un poco a la antigua, sino por el lado de J.D. Vance, que en definitiva es un vicepresidente bastante joven y puede tener, ya digo, proyección política bastante a largo plazo. Luego también, en términos internacionales, la idea de paz mediante la fuerza, peace to strength. Esto es la tesis del realismo político más básica, en el sentido no es una idea revolucionaria, pero sí que parece que Donald Trump, veremos a quién nombra de asesor de seguridad nacional y todo esto, y también el Departamento de Defensa, pero sí que puede ser muy beligerante en ciertos aspectos con la idea de conseguir la paz, es decir, si te gano una guerra y te reviento, tenemos paz. No voy a negociar contigo, a ver, acuerdos y bla y tal. No, es como te voy a crujir, entonces tendremos paz. Es básicamente la idea de ser
de demostrar fuerza, de ser muy contundente, de llegar incluso a amenazas, todo esto para conseguir la fuerza, básicamente, ¿no? De si quieres paz, prepárate para la guerra, pues esto es un poco la versión rebautizada de toda esta idea. Y luego, no quiero olvidarme de China, que es sin duda alguna el gran adversario geopolítico, no ya de Trump, sino de Estados Unidos desde la época Obama. Al final Trump ha sido como el que le ha dado más caña a este aspecto de la confrontación con China, de intentar frenar a China, pero esta idea es algo que viene de la época de Obama. Obama ya intenta hacer un giro hacia Asia-Pacífico, empezar a tejer alianzas geoeconómicas con distintos países para frenar a China. Ya cuando llega Trump va a saco. Biden ha mantenido la misma política que Trump. O sea, tampoco pensemos que Biden ha sido muy disruptor con el primer mandato de Trump, en absoluto. Por eso quizás el Trump 2 no nos chirría demasiado, porque en ese sentido va a haber una continuidad muy evidente entre Trump 1, Biden, Trump 2, en muchas cuestiones comerciales y económicas, y siempre con el foco puesto en que China es un adversario económico, geopolítico de primer nivel y hay que pararle los pies. De nuevo, paz a través de o mediante la fuerza, que también, o sea, no es en términos estrictamente militares, puede serlo en términos económicos. Y luego aquí en Europa vamos a tener el problema de que nos va a tocar elegir, si es que queremos elegir, porque Estados Unidos creo que nos va a plantear abiertamente la idea de, oye, métete conmigo o súmate conmigo en la cruzada o en la confrontación con China. Y ahí la Unión Europea va a tener que elegir si se alinea económica y comercialmente hablando con Estados Unidos, si prefiere alinearse económicamente con China o si prefiere mantenerse al margen de los dos. Para Estados Unidos solo va a haber una opción buena, que es alinearse con ellos. Quedarse un poco en el medio, ni con papá ni con mamá, no les va a gustar, porque al final es o estás conmigo o estás un poco contra mí, e irse con China, pues evidentemente les va a parecer muchísimo peor. Creo que al final Europa lo que está planteando, teoría de la autonomía estratégica, es quedarse un poco fuera de ese fuego cruzado del Pacífico entre China y Estados Unidos, pero esto, ya digo, Estados Unidos lo va a ver como, bueno, pues te trato como un adversario, no como China, pero desde luego eres un adversario porque no me estás apoyando explícitamente, ¿no? Y la Unión Europea va a tener una situación bastante complicada. Esto, el impacto en Europa, todo esto son titulares, salvo el primero, son titulares que salieron durante el primer mandato de Trump, para que veamos un poco cómo vuelve la tormenta a nuestra costa. Aquí, por ejemplo, la del diario es del campo andaluz, ¿no? Del tema de los aceites, aceitunas, también bebidas alcohólicas, que hubo aranceles durante el primer mandato de Trump. Esto ya digo, es actual, pero bueno, podía haber cogido una de 2018 2019 que hubiese dado igual, porque ya nos pusieron aranceles y Biden los ha mantenido. Pero aquí, por ejemplo, si veis esto es, Trump estudia aranceles a España, se aprueba la tasa Google. Esto estuvo sobre la mesa, de hecho, Francia le pusieron aranceles por aprobar la tasa Google, y esto también es una cosa importante, por eso hablaba del tecnofeudalismo antes, con Elon Musk y demás, y es que el proteccionismo estadounidense, el proteccionismo de Trump, no solo va a abarcar bienes, sino también servicios digitales. Que el arancel es algo que estamos muy acostumbrados, o el proteccionismo comercial es algo que lo tenemos muy asociado a bienes tangibles. Pues le meto aranceles a los coches chinos, le pongo aranceles al aceite, le pongo aranceles a pues, un bien, ¿no? Pero no estamos todavía asociados a que Estados Unidos está planteando, ya digo, desde Trump, también lo ha mantenido Biden, claramente una política de si tocas a mis empresas tecnológicas, que al final no producen bienes, producen servicios. Si tocas a mis empresas tecnológicas, a ti te voy a crujir. Te voy a poner aranceles, te voy a poner sanciones, te voy a medidas de retorsión, lo que sea. Entonces, al final, de hecho, ayer sale la noticia, no recuerdo qué medio lo sacaba, la idea de que Trump ya estaba avisando de que si la Unión Europea iba por Twitter, X, durante esta presidencia, tendría represalias. O sea, Estados Unidos ya está defendiendo a sus empresas digitales, sus empresas de servicios digitales, como si exportasen patatas. O sea, se plantea la misma política comercial. Eso es algo bastante inédito porque, claro, la cuestión digital, en términos económicos, es una cuestión muy, muy nueva. Entonces, eso también puede ocurrir, ¿no? Que si queremos meterle la mano pues yo qué sé, como la típica multa a Google porque ha estado, yo qué sé, con protección de datos y liándola, a lo mejor Estados Unidos dice, oye, como multéis a Google, como multéis a Meta, como multéis a Apple, como multéis a Twitter,
voy a ir a por vosotros. Y eso en la Unión Europea está en mucha desventaja, ¿no? Y aquí, por ejemplo, otro titular de la BBC era de Estados Unidos impone aranceles a la importación de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea. Ya no nos acordamos, pero fue muy breve porque justo coincidió con el final de la primera presidencia de Trump y además coincidió con el COVID y demás, pero Estados Unidos puso a la Unión Europea aranceles al acero, que es un sector muy relevante en Europa y en España también, y estuvo a puntito de ponerlos a los vehículos y a la industria aeronáutica. También porque había más una confrontación Boeing-Airbus. Y ese es el tercer titular, ¿no? Trump amenaza con aranceles muy altos a los automóviles europeos si la Unión Europea no acepta un acuerdo comercial. Esto es de 2020. Y esto, vuelvo un poco a lo mismo. Trump va a volver con todo esto que dejó a medio hacer. No, él no oculta el carácter proteccionista, ya digo, además con una marcha más, ¿no? Él va a confrontar todavía más con China y la Unión Europea también nos va a caer nuestra parte, porque Estados Unidos al final busca que vuelva la producción a Estados Unidos, porque aunque parte de la producción estadounidense se deslocalizase en el sudeste asiático, por ejemplo, también hay parte que se deslocalizó en Europa, ¿no? Con fábricas y tal. Pues Trump busca que vuelvan esas fábricas a Estados Unidos, o al menos encarecer el acceso al mercado para que sus productos sean más competitivos, o en definitiva, pues al final, si le pones un arancel, pues ganan competitividad tus productos internos. Estados Unidos es un importador neto desde hace muchísimos años. Su balanza comercial es negativa, sobre todo en bienes y servicios, y al final, claro, ese desajuste de la balanza comercial lo sufre mucho si le seguimos metiendo producto. Entonces, al final, con el arancel lo que busca es, pues, dificultar la entrada del producto europeo, o japonés, o coreano, por supuesto chino, a cambio de que sus empresas locales pues sean dentro del mercado estadounidense, que el mercado interno es potentísimo, pues sea mucho más dinámico, ¿no? Y eso nos va a tocar, nos van a Estados Unidos, yo asumo que va a poner aranceles más pronto que tarde la Unión Europea en cuanto entre con la idea de, ya digo, volver a reindustrializar el país, darle dinamismo a su mercado interno, etcétera, etcétera. Eso es lo que decía. Aquí el campo, o sea, es un sector relativamente que pesa poco en el Producto Interior Bruto, ¿no? El campo, en cualquier caso, da empleo a bastante gente y, sobre todo, en determinadas comarcas, pues tiene muchísimo peso, ¿no? Estados Unidos también va a poner aranceles al campo, a productos agrícolas de la Unión Europea. Sigue habiendo aranceles de la época anterior, ¿no? De Trump y de Biden, pero probablemente abarque más sectores, no lo suba, quizá con un arancel general o con aranceles específicos por sector, pero al final, por ejemplo, uno de los países que no es del este de Europa, es el más expuesto es España. Veamos, por ejemplo, pues aquí, provincias. No es el caso de Valencia, ¿no? Que justo está en amarillito. Entonces, bueno, por ese lado pues no tiene muchísima exposición. Pero tenemos aquí las zonas de Aragón, de Lleida, la zona de Almería. O sea, no es Francia, no es Alemania. Nuestro país sí que está expuesto a una subida arancelaria de Estados Unidos, a una guerra comercial de Estados Unidos con la Unión Europea. Eso, ya digo, para nuestra economía puede tener un impacto, para muchas zonas, muchas comarcas del país puede tener un impacto serio, ¿no? Porque al final pierden competitividad, se tienen que buscar otros mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, ya digo, es un problema. Y eso también pasa, o puede llegar a pasar, con servicios y con cuestiones industriales. Porque al final, o sea, esto no es peso industrial, ¿no? Pero es empleo cualificado, que al final se asume que es el más dinámico, el que da mayor valor añadido, el que está en actividades, ya digo, como mucho más competitivas y donde el margen es mayor. Y en España, por desgracia, está Madrid y un poquito aquí el País Vasco, pero un poco más. Entonces, en España, tampoco os descubro nada nuevo, os digo que tenemos un problema con el valor añadido. Y eso al final hace que muchas de nuestras empresas, si tienen aranceles, les va a costar penetrar o les va a costar ganar cuota de mercado en un mercado tan interesante como Estados Unidos. Entonces también es importante que entendamos que quizá en España no llegamos tan bien preparados como quizás en otros países como Francia, pues, Países Bajos, Bélgica o Alemania, aunque en Alemania bastante tienen con lo suyo, ¿no? Pero ya digo, en España podemos tener un problema aquí con la cuestión industrial si no tenemos bien refinados nuestros márgenes, la logística
la penetración en el mercado, que de nuevo echa y echa la trampa, que hay veces que pues, lo hace China, también lo hace Estados Unidos, ¿no? Que en vez de importar directamente, pues abres una fábrica allí y entonces pues directamente vendes desde allí, o con una filial local llegas a un tipo de asociación, pues mira, una empresa mixta con una de allí, bueno, en fin, hay mil formas, pero en cualquier caso es una arquitectura que hay que diseñar si nuestras empresas pierden competitividad, si Estados Unidos entra o va a una guerra comercial con la Unión Europea, que ya digo, insisto, que por desgracia creo que es un escenario que está muy, muy encima de la mesa en estos próximos años y para el que no estamos preparados en la Unión Europea. De Unión Europea, bueno, también me gustaría hacer este matiz de no descargar la responsabilidad de esto en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea al final sí es un mercado único, genera muchísima legislación comercial, pero al igual que no hemos estado preparados en la Unión Europea, tampoco hemos estado preparados en España. Quiere decir que no porque la Unión Europea no haya hecho los deberes, nosotros ya quedamos eximidos. No, no. España, ni Francia, ni Alemania han hecho los deberes para con una posible vuelta de Donald Trump en Estados Unidos. Ya Biden había mantenido la línea proteccionista y nosotros nos quedamos un poco de, bueno, no es el peor escenario y virgencita que me quede como estoy. Entonces, ya digo, ningún estamento supraestatal, estatal, de comunidad autónoma local ha hecho los deberes para una confrontación comercial como es lo que probablemente nos plantee Donald Trump. Entonces, al final, lo único que nos se queda a las empresas pues es, tenemos 3 meses de adaptación y de entender básicamente qué llega de nuevas, qué podemos hacer nosotros si queremos seguir siendo competitivos para seguir entrando en Estados Unidos, seguir vendiendo en Estados Unidos, seguir teniéndolo como un mercado que ya digo, es que es un mercado muy potente y donde deberíamos estar. Pero precisamente por la potencia de ese mercado, pues Donald Trump es algo que va a proteger para precisamente devolver producción y dinamismo económico a muchas zonas que lo han perdido. Y luego también, a ver agua, una cuestión que nos va a plantear Estados Unidos, y que eso también debemos tenerlo en cuenta, es la parte de la defensa. Decíamos, peace to strength, paz a través de o mediante la fuerza y también el proteccionismo. Esto es algo que Trump ya planteó en su primer mandato. Oye, países europeos de la OTAN, no podéis estar gastando tan poco en defensa. Yo pongo pasta, pero lo que no puede ser es que yo, Estados Unidos, ponga pasta y vosotros no hagáis nada. Porque al final, si no, es una organización, un paraguas que le pone Estados Unidos a Europa. Y eso no puede ser. Y Trump dijo, yo pongo pasta si vosotros ponéis pasta. Aquí podéis ver cómo muchos países sí se han puesto las pilas en cuanto a pasar ese compromiso del 2% de gasto en defensa. La mayoría de países, muchísimos que en 2015 estaban a por uvas, para 2023, también es cierto que impulsado por la guerra de Ucrania, o ya lo han pasado, como es el caso de, pues desde Polonia al Reino Unido, Eslovaquia y tal, están a puntito, pues Francia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria, Croacia. También el problema de la OTAN es que hay muchos países que no hacen nada en el sentido de, pues, yo qué sé, si Montenegro o Macedonia cumple el 2%, yo me alegro, pero realmente que lo consigan es absolutamente irrelevante para las capacidades que tiene la alianza, ¿no? Y luego también hay una buena tanda de países, por ejemplo Alemania, Noruega, tal, Portugal, República Checa, Italia, Suecia, Canadá, Turquía, España, que estamos bastante lejos de ese 2%. ¿Cuál es el problema? Que en un escenario así, si nos queremos acercar, por ejemplo, pongo el caso de España, al 2% o sobrepasarlo, eso implica un aumento del gasto público en defensa muy considerable. Y eso implica, pues, o más endeudamiento público o subidas de impuestos, o sea que al final ese dinero que Estados Unidos nos va a obligar en defensa, a gastar en defensa, va a tener que salir de algún sitio. Eso que quede claro. Y no es lo mismo tener que apurar un par de décimas, como yo que sé, un Bulgaria o un Países Bajos, que tener que apurar pues 75 puntos o 0,75, ¿no? Que eso ya digo, es bastante dinero y España parte de un sitio muy retrasado en esta cuestión, ¿no? Entonces, es algo que también debemos valorar, que Estados Unidos nos va a exigir gastar más dinero. Y si no lo cumplimos, es posible, no creo que probable, pero es posible que Estados Unidos decida desvincularse, o al menos pues, desligarse un poco de los asuntos europeos, que esto antes de la invasión de Ucrania nos podía sonar como, bueno,
da un poco más igual. El problema es que si Estados Unidos se desliga del teatro europeo cuando tenemos una guerra básicamente en el país de al lado, si los europeos no invertimos en mayores capacidades en defensa, pues ya digo, tenemos un problema bastante serio. Que aquí está un poco por ver, porque se ha asumido que Trump iba a ser, es más prorruso en el sentido, se ha asumido que Trump le va a decir a Putin, bueno, haz lo que quieras con Ucrania, y a Zelensky le va a decir, oye, ríndete, calma, porque puede que no sea así. O sea, Trump, en ese sentido, vuelvo al punto de antes, imprevisibilidad. Trump es posible que a lo mejor en estos años haya cambiado un poco su visión para con Rusia, y esa idea del paz a través de la fuerza también valga para decir, bueno, yo tengo que apoyar más a Ucrania para ganar a Rusia y conseguir esa paz a través de la fuerza. Esto ya digo, es un poco, hay mucha niebla y todavía no se sabe, pero no asumamos que Trump va a asumir una tesis favorable a Putin necesariamente, porque quizás no es así. Pero en cualquier caso, aquí también una cuestión de gasto público que nos va a tocar de cerca. Y al final lo que va a incentivar, y esto, bueno, sí que lo podemos, saben lo que nos podemos adaptar, o que podemos tener un poco en cuenta, es la idea del nearshoring, friendshoring, ¿no? De traernos producción, reducir la importancia de las cadenas logísticas para traerla a países bien amigos, bien cercanos geográficamente, que nos ayuden, ya digo, a depender de largas cadenas logísticas, por ejemplo, traer cosas desde Asia, que ahora mismo nos están dando bastantes dolores de cabeza. Entonces, eso es una cuestión que la Unión Europea, además de que también estamos en nuestro propio proceso de reindustrialización, es algo en lo que también se puede abordar, ¿no? Traer, por ejemplo, las fábricas, aunque no sea, yo qué sé, pues en vez de traer la fábrica a España, la traes a Marruecos en vez de tenerla en Vietnam. Pues eso, ese tipo de cosas nos puede dar a reducir dependencias y darnos, ya digo, reforzar un poco nuestra autonomía. Es algo que también va a hacer Estados Unidos. No pensemos que Estados Unidos dice, bueno, yo me traigo toda la producción en Estados Unidos y ya está. No, habrá producción que en vez a lo mejor de tenerla en China, si no la puede tener en Estados Unidos, porque a lo mejor no sale rentable, prefiere tenerla en México. Bueno, es un punto medio en el que Estados Unidos también va a jugar. La frontera de México, el lado mexicano con Estados Unidos, está llena de fábricas de empresas estadounidenses que deslocalizaron allí, con la ventaja además de que, claro, tu producción la tienes a lo mejor a 50 kilómetros del mercado consumidor, en un país donde se nota muchísimo la diferencia de salarios, de temas laborales y tal. Entonces, eso para Estados Unidos siempre ha sido una ventaja. Quizá lo podemos aprovechar nosotros, traernos la producción a países cercanos de la Unión Europea. También es cierto que echa la ley, echa la trampa, porque igual que Estados Unidos tiene un mercado unificado, mercado único, no, total libre comercio, con Canadá y México, por ejemplo, lo que hace China para entrar en Estados Unidos y saltarse pues, todas las sanciones, aranceles, proteccionismos, entrar por México y ya de México pasarlo a Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, que eso ya son las mañas que se busca cada uno para hacer llegar para vender su producto en los mercados. Y luego también decía antes lo de elegir entre China y Estados Unidos, por ahí cada uno nos hace el sándwich. O sea, Europa es el jamón del sándwich. Y Estados Unidos, perdón, un trozo de pan, y China el otro trozo de pan. Y entre los dos nos están haciendo ahí el emparedado. China, por ejemplo, aunque no va a ir quizá tan de confrontación comercial, hemos empezado a tantearnos un poco con el tema de los coches eléctricos. China lo que ha hecho desde hace mucho tiempo es básicamente comprar infraestructuras. Se meten pues a comprar aeropuertos, puertos, terminales eólicas, invierte muchísimo en líneas de ferrocarril en el este de Europa, ahora en Serbia, en Hungría y tal, en la zona de los Balcanes, hay muchísimas inversiones chinas del ferrocarril. El puerto de Atenas, también de capital chino, es muy importante. Entonces, al final China lo que hace es, bueno, yo más que confrontar económicamente, lo que voy a ir haciendo es comprar o asegurarme de que la logística pasa por puertos de mi titularidad, porque eso al final a los chinos les da muchísima tranquilidad de que pueden mover sus mercancías con Europa con bastante facilidad, ¿no? Otra cosa es, bueno, cómo entrar en el mercado europeo, en el sentido de fronteras exteriores, pero una vez dentro, ya digo, tienen muchísimas infraestructuras ya compradas para moverse libremente. En este mapa, aunque ya tiene unos años, se ve bastante bien. Y luego, también la segunda pregunta del millón es, ¿qué impacto va a tener para China? Un poco hemos hablado de qué impacto va a tener para nosotros en Europa y España colateralmente. ¿Qué impacto va a tener en China?
pues en China también se va a recrudecer la guerra comercial, tecnológica, económica, no guerra militar, pero bueno, en cualquier caso, también va a haber una parte más geopolítica, más militar de confrontación con China. Por ejemplo, la defensa de Taiwán como baluarte respecto a China y demás. Yo creo que Trump sí que va a recuperar bastante esa idea, ese discurso más de confrontación con China, de hay que pararle los pies a esta gente, quizá forzarles, porque eso no es que estuviesen muy cerca, pero bueno, sí que acercó la posibilidad de algún tipo de crisis en China o de deterioro económico por todo el tema de las sanciones, de la guerra comercial y demás. Al final China, negarle la entrada o dificultar la entrada en Estados Unidos económicamente es un problema. Y para China me refiero. Y lo que va a tener que buscar China son nuevos socios comerciales que le permitan todo lo que deja de vender en Estados Unidos, ¿dónde lo coloca? Porque si no, no lo tienes que comer. Entonces, al final también Europa ahí va a tener que decir bueno, pues reculamos con China y entra más mercancía nuestra, China se tendrá que buscar la vida y exportar a otros países que no sean ni la Unión Europea ni Estados Unidos, tendrá que bajar la producción con el riesgo que eso conlleva de, pues, a lo mejor menos tasas de crecimiento del PIB. Bueno, es una decisión que China va a tener que hacer, insisto, en un contexto, como ya he comentado antes, de cierto problema demográfico creciente. Pero en cualquier caso, la contención de Estados Unidos a China va a ser más que evidente durante estos años. Y la retórica anti-China o anti-Pekín va a ser, ya digo, creo que muy normal en Trump, como ya ocurrió durante su primer mandato, que para él China era una obsesión, solo de repetir China, China, China. Pues al final Trump sí que responsabiliza a China de haber captado muchísima producción deslocalizada estadounidense y lo que quiere hacer es traerla de vuelta en la medida en la que se pueda. Si no se puede directamente a Estados Unidos, como ya he mencionado, pues a un país más amigable, puede ser Vietnam, por ejemplo. Vietnam, aunque sean regímenes comunistas, Vietnam se va mal con China. Entonces, a lo mejor Estados Unidos prefiere llevarse la producción a Vietnam, o a México, o a Filipinas, o a Malasia, en vez de recuperarla para Estados Unidos, pero en cualquier caso, sacarla de China. Porque al final lo que hemos visto es que China, durante estos años, ellos creo que tampoco han hecho mucho los deberes, pero sí han hecho más que nosotros, han empezado a llegar a ciertos acuerdos comerciales, empezar a tejer lazos económicos por toda la región de Asia-Pacífico. Puede ser en los estados estos diminutos del Pacífico, que viven muy poquita gente, pero también con Australia, con Papúa, con Indonesia, también con India, con que tienen muchas rivalidades geopolíticas. Pero bueno, China está intentando hacer como su gran espacio económico dentro de Asia-Pacífico, y eso también, lógicamente, para Estados Unidos es un reto de primer nivel, porque no quiere que muchos países de la zona que son aliados o son buenos socios comerciales pasen a depender económicamente de China. Esto es muy evidente con Australia. Australia es un enorme productor de minerales y muchos van a China. Entonces, claro, Australia tiene el problema de que está dependiendo mucho, su economía depende mucho de la economía china, y en un momento dado pues pueden tener un problema si China le deja de comprar a Australia todos esos minerales, ¿no? O, por ejemplo, China ha estado comprando el reconocimiento para sí mismo, porque en vez de Taiwán, de muchos de estos países del Pacífico, que si la Salomón y no sé qué, como mira, te hago un proyecto de inversión, te reconozco, y si me reconoces a mí en vez de a Taiwán. Entonces estos países, pues claro, total, por una buena pasta, pues cambio el reconocimiento en la ONU y fuera. Entonces, ya digo, el Pacífico va a ser un elemento o un lugar de confrontación económica bastante importante en este nuevo mandato de Trump. Y al final, esto es que al final, insisto, es como un triángulo, ¿no? Es el triángulo en el que siempre estamos los tres de siempre. La Unión Europea, Estados Unidos y luego China por otro lado. La Unión Europea, lo que decía, es que está en el medio. Sabemos que la parte del Pacífico de Estados Unidos y China va a ser de confrontación económica. Sabemos que entre la Unión Europea y Estados Unidos vamos a tener que elegir entre o alinearnos con Estados Unidos o también tener confrontación económica. Y luego con China también vamos a tener que elegir entre alineamiento con China, y eso provocaría la confrontación con Estados Unidos, o si no queremos alinearnos con ellos, también confrontación. Entonces, al final, va a ser un todos contra todos. O sea, Estados Unidos, China y la Unión Europea, de mayor o menor medida, en guerra comercial, en confrontación económica con los tres. Por un lado, las importaciones, en exportaciones, sea como sea, pero vamos a tener aquí, ya digo, una confrontación entre los tres bloques, que es algo que también debemos tener en cuenta. Y luego es, bueno,
también la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué va a pasar con Oriente Próximo? Aquí hay una tesis, bueno, que puede funcionar o puede no funcionar. Al final Trump, y eso hay que reconocerle, fue el que consiguió que varios países árabes reconociesen a Israel con los famosos acuerdos de Abraham a partir del año 2020. Cuando se produce el ataque de Hamas del 7 de octubre, este no, el anterior, también lo hace para boicotear el acercamiento y el posible reconocimiento que Arabia Saudí iba a hacer de Israel en el marco de esos acuerdos de Abraham. En el momento en el que Arabia Saudí reconozca a Israel, buena parte o la parte importante, por así decirlo, del mundo árabe ya habrá reconocido a Israel. Que no lo reconozca Libia, que no lo reconozca Túnez o Líbano, pues vale, o Siria, pues ok, pero no son países importantes. Arabia Saudí es la pieza que falta. Irán también faltaría por reconocerlo, pero bueno, no es mundo árabe, al final es el gran enemigo de Israel, pero en cualquier caso Trump sí que puede de nuevo volver a forzar esa situación para que parte del mundo árabe reconozca a Israel. Y desde luego el apoyo va a ser total. Aquí, como decía, hay una tesis que es que si Israel se hace con un predominio total y absoluto en Oriente Próximo, puede conseguir la paz a base de imponer la fuerza. De nuevo, paz a través de la fuerza. O sea, puede aplicar la doctrina en la que quizás seguía Donald Trump a decir, mira, sí, me he reventado a Hamas en Gaza a costa de pues, no sé cuántos decenas de miles de palestinos muertos, he reventado a Hezbollah en el Líbano a costa de también pues, los muertos que hagan falta, pero al final lo que tenemos es que el mundo árabe está reconociendo a Israel, que el mundo árabe pasa allá de la causa palestina, que Palestina, no de jure, pero sí de facto, deja de existir o de funcionar. Los dos principales grupos paramilitares de la región, grupos armados, Hezbollah y Hamas, han desaparecido o están hechos polvo, y al final Israel tiene la paz que ansiaba, a base de imponer la fuerza y a base de que los países árabes también apoyen ese planteamiento. Y ese plan probablemente lo apoye Trump, si va en esa dirección. Y además de que, por ejemplo, Irán dudo mucho que busque confrontar con Israel después de lo que ha venido pasando estos meses, de que al final pues se notaba que Irán intentaba golpear a Israel, pero no tenía la capacidad, Israel le devolvía el golpe y le reventaba. Entonces, creo que en Irán han asumido que ahora mismo no pueden confrontar con Israel de una manera mínimamente digna porque les funden. Entonces, creo que Irán simplemente pasará a un segundo plano, a discreción, y ellos a lo suyo, mientras Israel pues termina un poco de hacer y deshacer a su antojo en Oriente Próximo. Parece también va a ser una cuestión importante en los próximos años que nos va a tocar a los europeos gestionar porque en definitiva es nuestro vecindario inmediato, ¿no? Y luego también está la cuestión de tema del cambio climático, emisiones y demás. Como vemos, el cambio climático y el calentamiento global, pues al final lo que provocan son sucesos extremos, cada vez más extremos, virulentos y frecuentes, aunque sean impredecibles, ¿no? Y al final, Estados Unidos y China son los dos grandes emisores de CO2. De hecho, ahora estos días empieza la cumbre esta del clima en Bakú, en Azerbaiyán, que no va a servir para nada, pero bueno, tienen que hacer sus cosas y sus fotos. Pero al final eso, China y Estados Unidos son los dos países que se tienen que comprometer de manera más firme con el cambio climático, porque si ellos no se comprometen, da igual lo que reciclemos del resto, que si China y Estados Unidos no lo hacen, vamos igual de mal, ¿no? El problema aquí es que si Estados Unidos da un poco de marcha atrás en esa descarbonización de la economía o en no volverse tan verdes, en la Unión Europea vamos a tener el problema, y eso es algo que bueno, lo vi en Valencia, pero en otras zonas de España cuando iba a dar charlas, es que al final en la Unión Europea nos estamos forzando a descarbonizar la economía, a ser más verdes, a ser más sostenibles, cuando eso, punto número uno, supone una pérdida de competitividad para nosotros, al final eres menos eficiente, tienes que hacer inversiones, etcétera, etcétera, y sobre todo tus grandes rivales o tus grandes adversarios no lo están haciendo. Es decir, ni está solucionando el problema del cambio climático, del calentamiento global, porque los que emiten no se comprometen a eso, y tú que sí te comprometes, estás perdiendo competitividad voluntariamente, mientras que quienes emiten no lo hacen. Entonces, creo que en Europa estos años va a haber un debate de hasta qué punto hay que bajar un poco la marcha con toda la cuestión verde, de sostenibilidad y demás, porque es lo que digo, estamos perdiendo competitividad
sin que estemos consiguiendo lo que pretendíamos conseguir a cambio de esa competitividad, que es frenar el cambio climático. Al final, es un lose-lose, ni siquiera es una cuestión de decir, bueno, es que perdemos competitividad, pero no va a subir 3 grados la temperatura global. Parece que vamos a un escenario, pues, el previsto, y encima nosotros estamos perdiendo oportunidades, pues, económicas, de competitividad con Estados Unidos, con China y con un montón de países, que se lo digan a los alemanes, ¿no? Que van a echar a no sé cuánta gente de la industria del automóvil y de hacer tantas fábricas, porque al final hemos creado coches que no son competitivos, que tienen, pues al final, mucho pues, el tema de la normativa y demás, y eso ya digo, nos puede generar un problema, ¿no? Y esto es lo que decía, que al final las proyecciones que tenemos ahora del cambio climático, pues es que están yendo según lo previsto, o sea, no estamos consiguiendo lo que nos habíamos propuesto y sobre todo que económicamente no nos está saliendo a cuenta y quienes también deberían comprometerse no lo están haciendo, principalmente China y Estados Unidos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que puede que en la Unión Europea haya un debate estos años de vamos a relajar un poco las políticas verdes porque en un contexto de guerra comercial, si además nosotros perdemos competitividad por esa cuestión de la sostenibilidad, directamente podemos salir absolutamente fundidos del mandato de Trump en términos de, pues eso, de capacidad competitiva, de grandes empresas hechas polvo, etcétera, etcétera. También con el tema de los campeones europeos, a ver dónde va ese debate de si construimos unas grandes empresas europeas por sectores. Ahí está el caso de Airbus, quiero decir, no es una cosa imposible. Airbus es una empresa europea de primerísimo nivel, que de hecho le ha ganado la partida a Boeing, que está hecha un desastre, y eso al final es un campeón europeo, porque no hay otras grandes empresas de aeroespaciales europeas del nivel de Airbus, y al final, pues, Airbus funciona porque tiene una fábrica en Francia que produce el fuselaje, en España producimos un ala, en Alemania producen el otro ala, y en otros sitios se ensambla todo. Es decir, ya hemos demostrado que sabemos cómo podemos trabajar así, que ese modelo es viable, funciona bien, genera prosperidad, genera industria. Hay que ver si se funciona con otros sectores, porque al final, ya digo, Airbus es una empresa transeuropea bastante peculiar, pero bueno, que sepáis que va a ser uno de los grandes debates. Creo, mira, conclusiones, no sé si había terminado. Muy rápido por si preguntas. Lo que debemos tener un poco en cuenta, básicamente para esta, para esta cuestión. Si el mundo, en términos macro, va a ser cada vez más imprevisible y más inseguro, viene a aumentar esa situación. No viene a añadir certidumbre y seguridad, viene a alimentar el fuego. Eso debemos tenerlo en cuenta. Los 4 años 2025-2029 van a ser de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre y todavía más con Trump en la Casa Blanca. Luego, el primer bienio va a tener mucho poder. Eso puede significar que todas las medidas que requieren mayorías o que quizás esté menos dispuesto a negociar, lo meta todo en los 2 primeros años para que ya en la segunda parte del mandato, si los demócratas, por ejemplo, recuperan la Cámara de Representantes y le ponen más trabas en el legislativo, Trump, por decirlo, haya hecho los deberes y ya diga, bueno, pues ya negociéis un poco los rescoldos, ¿no? Luego también una cuestión muy importante, también tiene relación con esto del paz a través de la fuerza. La suma de Trump es de suma cero, totalmente. Es decir, él concibe que si Estados Unidos debe ganar, otro lo debe perder. Si Estados Unidos gana una fábrica, en algún sitio del mundo van a perder esa fábrica. Puede ser Europa, puede ser China, puede ser Vietnam, puede ser Malasia, México, donde sea. Y Trump quiere sumar muchas fábricas, Trump quiere sumar mucha producción, quiere sumar mucho empleo. Y eso asume que lo tiene que perder alguien. Y eso solo, considera él, solo se consigue con la confrontación comercial. Insisto en la idea de que la Unión Europea no estamos preparados para esto, ni a nivel Europa, ni a nivel país. Tampoco echemos la responsabilidad a la Unión Europea como si en Bruselas tuviesen que salvarnos la vida cada vez que tenemos un problema. Aquí en España tampoco hemos hecho los deberes. Y también, por acabar con cierta mensaje optimista, es que solo nos queda adaptarnos, ser más conscientes del contexto y, en definitiva, ser ágiles para que, bueno, cuando Trump si decide poner aranceles en tal momento, podamos
adaptarnos rápido y tengamos ya una capacidad productiva, logística y de costes y todo, que nos permita adaptarnos a esos cambios sin mucho problema, sin mucho trauma, sin mucha disrupción. Y eso es un poco los mensajes que quería dejar. En definitiva, estar un poco enterados de lo que ocurre en el mundo. Ya me callo, dejo de compartir pantalla. Oh, Muchas gracias fenomenal, por aguantar Fernando. la chapa. Muchísimas gracias. Vamos, creo que has hecho un repaso muy exhaustivo, al que hemos estado todos muy atentos. Y evidentemente, bueno, pues sí, hay que transmitir ese mensaje final positivo. Invitamos a los asistentes a que a través del chat, si queréis realizar alguna pregunta, yo creo que vamos, que había muchas cosas, yo me quedo aquí con algunas ideas, ¿no? El tema de si crees que se va a producir ese efecto dominó, ¿no? Con otros países que ven cada vez esas ideologías más proteccionistas y más, vemos que toda esa franja que estaba colindante con la frontera de México, pues bueno, era simpatizante de Kamala Harris, también por lo que les toca, pero bueno, pues no sé si esa parte proteccionista, yo veo esa parte del triángulo, ¿no? Donde tenemos que elegir en la parte comercial, pero también está la parte bélica, que si invertimos en armamento, pues seremos más amigos de Estados Unidos que de los otros, ¿no? Nos encontramos ahí un poco en una encrucijada un poco extraña en la que Europa se queda en ese sándwich que tú comentabas. Claro, es que ser el jamón del sándwich es una posición complicada, siempre. Eh, Efectivamente, aquí hay esto lo contamos salió ayer un artículo en el Orden Mundial que lo contamos. Hay que reconocerle a Trump una cosa y es que él es un líder coherente para el mundo que tenemos. Es decir, cuando decimos que la Unión Europea no está preparada, no ya solo que no hayamos hecho las políticas y demás, que tampoco, sino que no hemos adaptado nuestra forma de pensar y entender el mundo a lo que tenemos. En la Unión Europea y en España seguimos hablando del multilateralismo, la diplomacia, los grandes acuerdos globales. Bien, o sea, personalmente me parece la vía adecuada. El problema es que el mundo no va por ese camino. Entonces, si tú insistes en hablar o de transmitir unas recetas que no son las que el mundo te está pidiendo, tienes el problema de que de que acabes disociado de la realidad, decir, no, yo quiero negociar cosas. Y es como, ya, pero es que el mundo no quiere negociar nada con nosotros. Entonces, por mucho que tú quieras negociar, si el mundo no quiere negociar contigo, da igual. Y entonces, haber perdido ese tiempo en cambiar un poco nuestro chip de el mundo va a ser cada vez más proteccionista, el Uh -huh. mundo va a ser cada vez más inseguro, el mundo va a ser cada vez más imprevisible. Eso en la Unión Europea todavía no hemos tomado conciencia de que es así. Seguimos hablando de no grandes acuerdos y tal, que muy bien, pero el mundo no va por ahí. O nos adaptamos al mundo que tenemos, o muy probablemente el mundo nos va a barrer. A esa Eso, negociación tú hablabas de uno a uno, que ya no haya grandes pactos, sino que aquí cada uno, lo que pasa que, bueno, pues al final esas alianzas que se han conseguido, pues tampoco se trata de deshacer, pero es cierto que va a haber ciertos players con mucho poder, como es Trump en este caso, claro. con el que sí que haya que negociar uno a uno. Hay otra cosa que también nos llama la atención en cuanto al euro dólar, ¿no? Que también nos preguntaban por aquí un poco que cuál va a ser la evolución, porque además hemos visto que el Bitcoin se ha disparado. Sí, el Bitcoin se ha disparado. De nuevo, la idea, el Bitcoin se ha disparado por esa idea del tecnofeudalismo. El Silicon Valley digital que trae nuevas formas de entender la economía, etcétera, etcétera. A nivel de paridad euro-dólar, yo creo que más o menos va a estar un poco a la par, porque básicamente el BCE va a remolque de la Reserva Federal. O sea, eh, precisamente el BCE, y es una de las cosas que se le criticaba, subió tanto los tipos de interés para que la paridad euro-dólar no se viese muy resentida, porque si la Reserva Federal subía mucho los tipos de interés y nosotros no lo hacíamos, ahí el dólar se iba a apreciar muchísimo y vamos a perder capacidad comercial. Entonces hemos ido un poco a la par, subimos a la par y ahora en cuanto a la Reserva Federal empieza a bajar los tipos, el Banco Central Europeo va bajando los tipos. Aquí uno de los grandes problemas al final es que Estados Unidos crece mucho, o sea, una de las economías de la OCDE que más crece a muy buen ritmo y va a seguir creciendo a muy buen ritmo en principio, y muchas de las economías europeas no. Entonces, al final, sí que existe un riesgo de que nos quedemos atrás.
a ver, comercialmente quizás ahí ganamos algo de competitividad. Si Estados Unidos sigue creciendo, siguen teniendo la inflación un poco alta, si siguen presionando los sueldos al alza y nosotros no, quizá, un poco por esa lógica de la devaluación de exportaciones, quizá podamos ganar algo de margen. Pero es un poco el premio de consolación, sobre todo si nos ponen aranceles, ¿no? Claro. De hecho, bueno, José nos decía aquí en el chat que si hay algún país en el que vale la pena arriesgarse es Estados Unidos por el tamaño que tiene y Claro, la calidad del Estado de Derecho y el apoyo a startups. Pero bueno, él dice que hay que internacionalizarse ya que la exportación se queda como obsoleta. Evidentemente, esos intermediarios, pues veremos, porque ahí si hay que apostar por una empresa americana, pues al final te tienes que establecer allí y ver otras fórmulas en las que puedas ser más competitivos, como decíamos, y esa parte de adaptación. eso es. Sí, eso es lo que he comentado, que Estados Unidos, claro, es un importador neto porque eso tiene un mercado interno gigantesco y súper dinámico. Al final no es un país tan poblado, pero la cantidad de dinero y de consumo y de inversiones que se mueven en ese mercado es absolutamente brutal, Uh incomparable -huh. con cualquier otro país. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo en que, claro, Estados Unidos es un país por el que merece la pena arriesgar por todo lo que hay, por todo lo que hay dentro. Es decir, que si tú Claro. consigues seguir siendo competitivo, a pesar de que te ponen aranceles y demás, el premio es muy jugoso. Pero claro, Trump lo que quiere precisamente proteger. Hay que hacer las cosas bien, porque luego el cliente americano es un cliente muy exigente también y bueno, pues tienes ahí una serie de indicadores, ¿no? Que te obligan a que esa competitividad pues la Claro, trabajes mucho más. por eso Trump protege su mercado, porque él es plenamente consciente de lo valioso que es el mercado interno estadounidense y quiere que sea para sus empresas, no para empresas chinas, japonesas, europeas, quiere que sea para las empresas estadounidenses. De hecho, nos preguntaba José también si se sabe si el tema del proteccionismo que habías mencionado con gravar aranceles también afectará a la industria del calzado. Yo creo que, José, esto va a ser generalizado para todos los sectores, por lo que estamos comentando ahora de esa parte de proteccionismo y de fábricas locales, ¿no? Claro, no sé si para el tema del calzado puede tener un arancel especial, pero es lo que decía, es que Estados Unidos te puede poner un arancel general. O sea, decimos, la aceituna, el acero, el coche y tal. Eso al final son aranceles específicos, pero te puede poner un arancel general y luego a sectores específicos otro extra para que protegerlo especialmente. O sea, no sé si hay grandes productores de calzado en Estados Unidos o que pues, sean competitivos con el calzado español o valenciano, ¿no? Que es una exportación muy importante. Pero es un escenario que está ahí. Es un escenario que está ahí, que si vendemos mucho a Estados Unidos, también además es lo que decía, Trump no se va a esperar a negociar con la Unión Europea, a ver 2 años negociando si ponemos o no aranceles al calzado. Trump se va a levantar una mañana y va a decir, un arancel del 20% al calzado de la Unión Europea. Entra en vigor la semana que viene. Ya está. O sea, y no va a haber más margen. Y lo que tú vendías hoy sin arancel, en una semana tiene que estar entrando con un arancel, yo qué sé, del 10, del 15, del 20, del 50%. Y eso va a pasar A menos que haya de otra un día cosa para que otro. te interese y puedas negociar con él para que te los quite, que al final es un poco lo que pasó la Pero otra te los vez. habrá puesto. Te los No, no, quitará. no, claro, el susto ya Primero, te lo da. claro, primero dispara y luego pregunta. Él te pone los aranceles. Y si te duele mucho, tú llamas y oye, por favor, ¿me puedes quitar los aranceles? Y ahí te dirá, vale, ¿qué me das a cambio? ¿O qué hacemos? Ya, ya. Pero ellos lo van a poner y luego ya a ir a la parte de negociación y demás. Pero no negociar para luego poner, sino primero poner y luego negociamos. Bueno, aún nos queda un mes y pico, ¿no? Hasta el cambio. Hasta el 20 de enero ¿Qué crees que va a pasar en este mes? ¿Qué queda ahí hasta que él tome su posesión? ¿Va, pues va- ¿Crees que aquí va Biden va a lo que hacer suelen alguna hacer cosa? lo que suelen hacer los presidentes que están salientes es un poco ir de perdidos al río. Es decir, como ya he perdido y el 20 de enero le toque dejar el despacho, pues suelen aprobar medidas no impopulares, pero sí dejarle la patata caliente al siguiente que venga. Por ejemplo, creo que lo que Biden va a hacer es aprobar un paquete de muchísimo dinero para Ucrania, por si Trump o los republicanos no quieren apoyarlo. Por ejemplo, lo que hizo Obama era simbólico, pero significativo antes de que entrase Trump, fue abstenerse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que el Consejo de Naciones Unidas pudiese
condenar la política de asentamientos de Israel, que ahí la posición obvia de Estados Unidos hubiera sido vetarlo, pero Obama se abstuvo y entonces salió e Israel fue condenado. Entonces, en el interregno entre una presidencia saliente y el nuevo que entra, suele haber medidas simbólicas o incluso importantes para decir, bueno, mira, esta es mi última bala, la gasto aquí en estos 3 meses de transición y ya el siguiente que se coma aquí la patata que le he dejado. Yo creo que Biden sí que puede hacer algo de eso. Ujú. Pues bueno, la verdad que siempre es un placer charlar contigo, Fernando. Sobre todo queremos agradeceros la asistencia y participación en el coloquio. Recordaros que para nosotros vuestra opinión es muy importante y os pedimos que cumplimentéis la encuesta. Habrá más sesiones con el orden mundial y bueno, pues nos gustaría saber qué temas os interesan y pues gracias a la encuesta podremos saber si estos contenidos son interesantes. Además, estamos publicando nuevas jornadas, webinars y sobre todo, pues bueno, los suscriptores del boletín digital que hoy lo habéis recibido, pues veréis toda la programación de noviembre. También sabéis que podéis inscribiros a través de nuestra página web. Como continuidad a lo que estamos haciendo hoy, pues bueno, analizaremos el mercado de Estados Unidos el próximo día 29 junto a IBACE y al programa PYME Global, donde haremos un taller presencial de cómo posicionar esa marca internacional ahora más que nunca en la parte de ser pues mucho más competitivos y bueno, donde haremos ese diagnóstico individualizado, sabéis, para cada uno de los asistentes y donde hablaremos de esas estrategias más efectivas de branding, posicionamiento y protección de marca. Vais a tener el enlace para poder inscribiros y bueno, pues deciros que estamos muy contentos de recibir esas muestras de cariño, el apoyo en este momento, pues bueno, creo que estamos haciendo grandes esfuerzos para salir adelante y que juntos lo vamos a conseguir. O sea que somos peleones los valencianos y bueno, y resilientes y ahora más que nunca, pues Cámara de Valencia está con todos vosotros. Y sin más, Fernando, que creo que aún estás por aquí, darte las gracias, emplazarte a las próximas sesiones que vamos a tener juntos y a estos podcasts que iniciaremos próximamente. Y bueno, pues seguimos enganchados a ir viendo cuáles son estas tendencias, esta parte de geopolítica que no defrauda, no deja de sorprender y a la cual, pues bueno, queremos estar ahí, queremos poder anticiparnos y empezar, pues bueno, hay deberes que ya deberíamos de haber hecho, pero no por ello dejar de recordarlos y evidentemente Europa, aunque se queda ahí en ese efecto sándwich, tiene que reaccionar y tiene que poder negociar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque aportemos ese granito de arena y esa parte de poder ver qué impacto va a tener, sobre todo en las exportaciones españolas y en este caso valencianas, ver cómo podemos ayudar a nuestras empresas. Así es que darte las gracias por tu excelente exposición, por el tiempo dedicado y espero que próximamente pues, podamos continuar haciendo estos seminarios. Eso es, muchas gracias. Y presencial, a ver si podemos hacer algo presencial. Exacto, este era presencial, pedimos las disculpas por los cambios que hemos podido tener, pero bueno, creíamos que merecía la pena el que pudiéramos tener una participación mucho más masiva, que así ha sido, 90 personas nos han estado acompañando y bueno, pues la verdad que ha sido un placer compartir. Así que nada, Fernando, la próxima presencial y hasta pronto y bueno, os deseo lo mejor. Gracias.